Mis hermanos, bienvenidos sean este lunes a su programa, Mi Casita de Oración. Como siempre, la invitación viene de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de México, la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía del pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Vamos a iniciar, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que Él sea el transmisor, que Él hable a través de estos textos bíblicos que Él mismo fue el que inspiró. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, esta tarde, noche, dependiendo de dónde nos vean, o días, sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de que nos ven de diferentes puntos del mundo, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy va encaminado a hablar sobre el bautismo de fuego, que no es un tema muy usual que digamos, pero bueno, ahí les vamos. Si recordamos en el Evangelio de San Mateo 3:11, en el momento en que nuestro Señor se acerca a ser bautizado por Juan el Bautista, las palabras de Juan el Bautista más o menos son: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al cual yo no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos o de las sandalias, dice. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. No es Espíritu Santo o fuego, no, es Espíritu Santo y fuego, o sea, es algo más. Sabemos por toda la formación que nos da nuestra iglesia, por los conocimientos bíblicos, que pues bendito sea Dios, el Espíritu Santo que lo recibimos a través del bautismo, pues todos los tenemos. Pero no todos tenemos el fuego, mis hermanos, y eso hace la diferencia. Y si hablamos de ese fuego del que la palabra de Dios se refiere, tendríamos que hablar yéndonos a la palabra de Dios como siempre, ¿sí? Que es lo que nos dice precisamente desde el inicio, prácticamente. Ustedes se acuerdan cuando Moisés y la zarza ardiente. Les pediría por favor a los que puedan anotar, si les es posible, que lo anoten, porque es que, ¿saben qué? Y esa parte del fuego tiene que ver con ese entusiasmo, porque la historia de la salvación es fascinante, mis hermanos. O sea, todo lo que se nos va narrando, y sobre todo sabemos, porque la misma palabra de Dios nos lo dice precisamente en el libro de Josué, todas las promesas de Dios se cumplen. Y en esto, lo que es la palabra de Dios, vamos viendo a través de la historia cómo se han cumplido, cómo se siguen cumpliendo. Entonces, ¿qué reflexión nos deja ese momento de Moisés? Dice, en referente a la zarza ardiendo, dice, Moisés cuidaba, esto está en Éxodo, mis hermanos, Éxodo 3, desde el principio. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de Yetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. Me detengo un poquitito aquí porque dice que esa vez fue más allá de lo que normalmente acostumbraba. Y esto tiene que ver con el fuego, mis hermanos. Cuando tú dejas el conformismo en el que estás y crees que no necesitas saber más, que lo que haces es suficiente, dices tener fe, pero no te interesa ir a la palabra, ¿sí?
dices que amas a Jesús, pero tampoco te interesa obedecer lo que su misma palabra dice. Entonces por eso me detengo, dice que ese día de manera especial fue más allá de lo que iba todos los días. Entonces son esas partes importantes que no debemos de descuidar, ¿sí? Dice, vuelvo a repetir, ¿sí? Moisés cuidaba las ovejas de Yetró, su suegro, sacerdote de Medián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo la apariencia de una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo, voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio a Moisés que se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Qué importante es este texto bíblico, mis hermanos, y que lo podamos analizar. Un fuego que no se consumía, un fuego que allí estaba, ¿sí? El fuego de la presencia de Dios, nos da la palabra de Dios, es un fuego que puede ser visible como el fuego que conocemos, que destruye, pero el fuego en el que está Dios mismo es un fuego purificador, ¿sí? Entonces, es muy importante que analicemos esto porque es precisamente en ese fuego purificador que Moisés decide ir más allá. Si nos vamos también en la meditación de la palabra de Dios, entender por qué le vino ese llamado precisamente a Moisés, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues Moisés, cuando nuestro Señor le habló, entre otras cosas, Moisés se declaraba incompetente, era tartamudo, y en eso de sacarle la vuelta a lo que Dios quiere de nosotros, bueno, pues somos especialistas, ¿no? Entonces vámonos también a quiénes llama Dios y por qué. Esto está en 1 Corintios 1, ¿sí? Nos vamos a 1 Corintios 1, 26. Dice, analicemos quiénes estamos en esa lista. Dice, hermanos, está hablando San Pablo a los Corintios, dice, hermanos, fíjense a quienes llamó Dios. Son pocos los de ustedes que pasan por cultos y son pocas las personas pudientes o que vienen de familias famosas. Pero Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio con el fin de avergonzar a los sabios, y ha escogido lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común y despreciada, ha elegido lo que es nada para rebajar a lo que es, y así ningún mortal ya podrá alabarse a sí mismo delante de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo en este momento recordaba lo que en algún momento nos comentaba una mística boliviana, que cuando ella le preguntó al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Él se le estaba manifestando, le estaba hablando, y el Señor le contestó, pues porque eres nada, así de sencillo, porque al ser nada yo te puedo hacer moldear. Esa es la importancia de ese llamado que Dios nos hace. Dentro de esto del bautismo de fuego, que es toda la palabra de Dios, es para meditarla, vivirla, compartirla, ¿sí? Y lo que les decíamos, pues el Nuevo Testamento es claro. Obviamente, si nos ponemos a analizar desde el Antiguo hasta el Apocalipsis, pues todas estas manifestaciones de Dios, lo que Él promete se cumple, y sobre todo porque la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Algo que les quiero compartir esta tarde-noche es algo que me tocó vivir.
Estamos hablando en algunos años atrás, cuando tenía yo el programa de María Visión, tuve la oportunidad de entrevistar a un predicador italiano de nombre Eddie Russell. Él, no es italiano, perdón, me confundí, australiano. Él llegó aquí a México, él venía de un lugar de Australia, no recuerdo si era la capital o era otra ciudad importante, pero cuando le hicimos la entrevista, pues realmente pongamos atención porque el testimonio de él es actual, es fuerte y está relacionado con precisamente el bautismo de fuego. Entonces él nos compartía en esa entrevista que le hicimos a través de María Visión, que en una ocasión, bueno, antes de aclarar, de contarles la entrevista de él, les quiero aclarar que como precisamente era muy fuerte, pues la habíamos escuchado con anterioridad, él nos hizo el favor de traernos una carta firmada por en aquel entonces el cardenal Norberto Rivera, donde él le daba la bienvenida porque Eddie Russell venía acompañado también de sus cartas de presentación del cardenal de Australia, donde el cardenal de Australia daba fe que el testimonio que Eddie Russell le estaba compartiendo pues era verdadero, o sea, había pasado en la realidad. Y precisamente en ese programa, que más tarde les daremos los datos porque vale la pena que también que lo vean, lo pueden encontrar en YouTube, este programa de El Bautismo de Fuego, de la entrevista, cómo lo pueden encontrar entrando a mi página que tengo en YouTube, que es Brenda M. Leiva, y ponen ahí, ahí va a aparecer la entrevista de Bautismo de Fuego. También la pueden buscar en Facebook, poniendo mi nombre, ahí también está registrada. Pero les digo esto porque es un auténtico testimonio de fe y manifestación de Dios. Y por eso aclararles, él venía apoyado por su cardenal, y recibió ese apoyo aquí a través del cardenal Norberto Rivera y pudimos hacerle la entrevista. Entonces, él nos narraba el ministerio en el que él estaba, que era un ministerio carismático, Flama Internacional, algo así. Él narraba que en una ocasión, estando precisamente allí en la Catedral de Australia, en uno de los lugares ahí que se reunían, en uno de los salones, me llamó mucho la atención cómo este programa lo teníamos anunciado desde la semana pasada, y hasta hoy me di cuenta, repasando y volviendo a escuchar el programa de él, que ellos estaban meditando en ese momento ese texto bíblico de las 10 vírgenes, que fue el evangelio de ayer domingo, ¿no? Entonces ellos estaban meditando lo de las 10 vírgenes, lo de la necesidad de estar listos porque no sabemos el día y la hora. Y después de esa meditación, de esa palabra, empezaron con la alabanza, ¿sí? Acuérdense que la alabanza es algo tan importante, la adoración, la alabanza, que es donde viene esa presencia del Señor maravillosa. Entonces ellos estaban haciendo esa alabanza ahí en este lugar. Esto, según narra Eddie ahí en la entrevista, esto que les pasó fue en 1999, ¿sí? Y estaban, primero hicieron la meditación. Acordémonos que en esto de la meditación tiene que ver, es que no nada más que conozca la palabra de Dios. El meditar y sacar el propósito de cómo la vas a vivir. La palabra no es para nada más un conocimiento. La palabra, si tú no la encarnas, pues te queda como un conocimiento nada más, pero pues no hace vida en ti, no da frutos en ti, que gracias a Dios es lo que hacemos nosotros en nuestro apostolado, en el ANE, es cada semana meditar esa palabra y hacernos un propósito de vivirla, sobre todo en esto de tener las lámparas llenas de aceite, que tiene mucho que ver que en estar siempre en estado de gracia, de estar involucrados en las obras de misericordia también, ¿verdad? Entonces, una de las
situaciones que se dan es que después de la meditación de la palabra viene la alabanza. Y mientras están alabando, el Señor le permite a él, a Eddie Russell, que por cierto ya falleció, que en paz descanse, le permite ver que arriba en el techo, le permite una visión, ¿sí? Una visión que en el techo se empiezan a formar como como fuego que ondea en el techo, ¿sí? Y que ese fuego empieza a caer sobre las personas que están alabando, ¿sí? Que están bendiciendo, alabando, amando al Señor, diciéndolo todo lo que lo aman, etcétera, etcétera. Y que el fuego, conforme caía sobre las personas, las envolvía como un torbellino y prácticamente desaparecían de la vista. Él estaba impactadísimo, pues imaginémonos una situación de esta naturaleza, ¿no? Que le pasa a él. Pero también se dio cuenta que había ese fuego que empezaba a caer, a algunas personas les rebotaba, o sea, no lograba penetrar en las personas. Y el Señor le hizo saber que son las personas que siguen estando en pecado, siguen diciéndose creyentes, se siguen diciendo personas de fe, católicas, pero siguen estando en pecado, ¿sí? Y que cuando pasa esto, pues ese fuego del Espíritu Santo pues no puede penetrar, es rechazado, o sea, el cuerpo físico, ¿sí? Rechaza esa manifestación, ¿sí? Entonces, es algo tan impactante lo que le sucedió, y esto se dio cuenta él porque terminado precisamente todo esto que les pasó y el impacto y todo, pues obviamente se entiende que él hizo pues se acercó a esas personas que el fuego les rebotaba y sí, ellas reconocieron que no estaban en estado de gracia, ¿sí? Él le dijo, el Señor, a Eddie Russell, le dijo, esto que estás viendo ahorita es lo que mi corazón ha anhelado. Nuestro Señor le dice eso a Eddie Russell. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor? Si nos vamos precisamente al Evangelio de San Lucas, que es algo que el Señor dijo en su momento y que es muy poco comprendido, ¿sí? Cuando se refiere a ese fuego, ¿sí? Estamos hablando del Evangelio de San Lucas. ¿Dónde quedaron mis lentes? El Evangelio de San Lucas 2. A ver si no me estoy equivocando. Otra vez, como diría así. Cuando él habla que he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, ¿sí? Lucas 2:49. He venido a traer fuego a la tierra, dice el Señor, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Y ese fuego se trata de esto, como les decía en un principio, el Espíritu Santo lo tenemos, pero nos falta el fuego. O sea, ¿cómo estamos adormilados en las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Cómo creemos que ya la hicimos en las cosas de Dios? Y mis hermanos, nada de esto pasa, ¿sí? Estoy tratando de encontrar, porque ya lo tenía yo anotado el texto bíblico, pero no es el que había encontrado, ¿sí? Pero dice eso la palabra de Dios, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Ahorita lo voy a seguir buscando, ¿sí? Y si no, se los ponemos en el chat más tarde, ¿sí? Y una de las... no, es que es 2:49, por eso me fui yo con... Sí. Una de las cosas que comentaba Eddie Russell es que ese bautismo de fuego ya se está dando en lugares como la India, Tanzania, Afganistán,
Inglaterra, Europa, Estados Unidos y México también, para gloria de Dios también. Y esto se los digo porque precisamente vino Eddie Russell, estuvo aquí en la Ciudad de México y en otros lugares, no tengo toda la información, pero compartiendo esto que estaba pasando con ellos, pero con todos los permisos, el Señor lo que le decía a él es, donde la gente esté reunida, así de sencillo, mínimo 2, ¿sí? En meditando la palabra, en oración, en la alabanza, vendrá el fuego. Ese fuego que es el que te mueve. Vendrá con o sin imposición de manos, ¿sí? Esto es muy importante. Ese fuego vendrá con o sin imposición de manos. No se nos olvide, ¿sí? Recuerdo también que en esta entrevista, le hicimos 2 entrevistas, una de ellas la pueden ver ustedes, como les decía, entrando a YouTube, Brenda M. Leiva, y ahí está la entrevista. Es muy importante que la vean, ¿sí? Me hizo el favor Alejandro de apoyarme en la traducción porque pues él habla en inglés. Bueno, Eddie Russell hablaba en inglés. Y recordaba también que, fueron 2 entrevistas, por lo pronto ya subimos una. En esa entrevista que le hicimos, la primera, hubo gente que estuvo hablando del canal y externando, situaciones como esa de que era una exageración, que eso no podía estar pasando, ¿sí? Que sí, qué constancia se tenía de que hubiera sido real. Y pues recordábamos también que no olvidemos lo siguiente: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo será. Y todo lo que Él hizo en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, que es fascinante ver esa vida de los profetas, y todo lo que sigue haciendo hoy, gran cantidad de santos que el Señor ha movido, que ellos en sus esas experiencias místicas que el Señor les ha concedido vivir, inclusive tienen su llama de fuego sobre su cabeza, como fue ese Pentecostés, esas lenguas de fuego. Ahorita de repente, de las que me acuerdo que tiene esa flamita en la cabeza, es San Judas Tadeo, Santa Rosa de Lima, que son de los que me acuerdo, pero debe de haber muchos más, ¿sí? A los que el Señor les ha permitido esta experiencia. Pero, pues es cuestión de irnos a las Sagradas Escrituras, así de sencillo. Entonces yo les pediría que nos fuéramos a Segunda de Reyes, porque en esta Segunda de Reyes, y lo que el Señor nos va a mostrar a través de lo que pasó con Elías Eliseo, tiene que ver, mis hermanos, como con quién nos juntamos. ¿Quiénes son las personas que buscamos, ¿sí? Para caminar este camino en la vida en Dios, o por andar en este mundo? Tiene mucho que ver la unción con las personas que andamos. Eliseo, la historia, tratando de un poquito sintetizarla, Eliseo era inseparable de Elías, el profeta de Dios, ¿sí? Y en aquel entonces se conocían muchas cosas, los anuncios de lo que pasaba, de lo que iba a venir, y hay un momento en que se empieza a correr la voz de que Eliseo va a ser llevado por el Señor, ¿sí? Arrebatado por el Señor. Elías va a ser arrebatado por el Señor, y le dice, llega un momento también en que le dice Eliseo que algo le dice Elías a Eliseo que haga, pero Eliseo no lo quiere perder de vista a Elías, ¿no? O sea, esa es la importancia de la unción, hermano, hermana. Si tú te juntas, trabajas, oras, ¿sí? Sirves con personas que aman al Señor, ¿sí?
cosas van a empezar a pasar, ¿sí? Entonces, pongamos atención, les vuelvo a decir, Segunda de Reyes 2, bueno, desde a partir del 5, pero yo les recomendaría que lean, por favor, Segunda de Reyes 2 completa, les va a fascinar lo que aquí está escrito, ¿no? Pero yo me voy hasta el 5, dice, se acercaron a Eliseo los hermanos profetas que había en Jericó y dijeron, ¿no sabes que Yahvé se llevará hoy a tu señor? O sea, a Elías. Eliseo respondió, yo también lo sé, cállense. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me envía al Jordán. Pero él le contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Y siguieron su camino. 50 hermanos profetas de Jericó los acompañaban a cierta distancia, mientras tanto Elías y Eliseo se detenían a orillas del Jordán. Era tal la unción que había en Elías, de que el Señor se la había dado. Dice, tomó entonces Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se apartaron por ambos lados y atravesaron en seco por medio del río. O sea, él, ¿sí? Con el manto se abrieron las aguas, lo que pasó cuando Moisés, y ellos pudieron pasar el río Jordán, ¿no? Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo, voy a ser llevado lejos de ti. Le dijo Elías a Eliseo, pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo, haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías le contestó, pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, tendrás. Si no, no lo tendrás. Lo tendrás, lo que está pidiendo. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino, mis hermanos. Tal y como lo vio Eddie Russell cuando caía el fuego de ese techo donde estaban alabando primero la palabra. Estaban reunidos, hermanos, en la fe, alabando, bendiciendo al Señor, ¿sí? Y el remolino de fuego los envuelve. Las personas desaparecen de la vista. Lo único que se ve es que el remolino del fuego duró algunos momentos. Obviamente después esta visión se le desapareció a Eddie Russell, ¿no? Dice, se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. O sea, hermanos, ¿se imaginan lo que es esto? Un carro de fuego, todo en forma de fuego, envuelto en fuego, con caballos de fuego. Eliseo lo vio alejarse y clamaba, Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo ya no lo vio más, lo perdió de vista. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. El manto que Elías soltó para que le cayera a Eliseo, ¿sí? Ahí golpeó las aguas con el manto, pero no se dividieron. Ahora sí que la primera no pasó nada. Y entonces exclamó, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y como golpearon las aguas, ellas se dividieron y pasó Eliseo. O sea, toda esa unción, el doble de unción que tenía Elías, le fue entregada a Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que Elías era un hombre de Dios y él quería esa unción. Entonces, mis hermanos, es importante, en otras ocasiones les he comentado que allá en Tierra Santa, ¿sí? Todos los corderitos, las ovejas que están cuidando, los pastores y todo eso, las ungen con un aceite especial para que no porque los desiertos son muy, muy pesados, muy fuertes. Tuvimos la bendición de estar en ese lugar y vas tú caminando por la carretera y está la arena, el desierto, y cómo van con sus animalitos los pastores y les ponen ese aceite que tiene un olor especial porque ese repele a los animalitos, porque cuando un animalito logra picar a uno de ellos, se vienen cientos y se lo comen vivo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ungirnos con personas que amen al Señor, unirnos con personas que amen al Señor, ¿sí? Servir, amar, alabar al Señor. Entonces todo esto es muy importante
para servir al Señor, ¿sí? Una de las preguntas que nos hemos hecho a través de todos estos estudios de la palabra de Dios es, porque aquí se nos dice que Elías fue subido al cielo, pero también meditando en el Evangelio de San Juan dice, precisamente en el Evangelio de San Juan 3:13, anótenlo por favor, San Juan dice palabras más o menos, dice, sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre, ¿sí? Y yo recordaba, también tenemos este libro que se los hemos súper recomendado nosotros, del Sinaí al Calvario, que son las 7 palabras que le fueron dictadas a esta mística boliviana, Catalina Rivas, para el mundo de hoy, las 7 palabras de él en la cruz. Y una de esas 7 palabras es muy impactante porque el Señor le dice a ella, refiriéndose a eso de las 7 palabras, la segunda palabra es la siguiente, es cuando dice estas palabras a Dimas, el buen ladrón, cuando le dice, en verdad te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice a Dimas. ¿Qué es lo que le revela el Señor a esta mística boliviana? Le dice, en efecto, pongamos atención, en efecto, no va a ser el más santo de los que hasta ese día murieron quien entre primero en la gloria. Ni siquiera van a ser los profetas y mártires quienes ocasionen la fiesta en el cielo. Es un ladrón, un asesino tal vez, un hombre repudiado por la sociedad, el primer santo canonizado en vida y por el mismo Jesús. ¿Qué pasa cuando la iglesia canoniza a alguien? Pues es que después de extensos estudios y que se dan milagros a través de la intercesión de ellos, es cuando la iglesia va dando esos pasos de, no recuerdo el orden, pero primero beatos, siervos, etcétera, ¿sí? Hasta que llega el momento de la canonización, de haber pasado varias pruebas en ese sentido. Entonces la iglesia los reconoce como santos y permite que pidamos su intercesión. Porque la iglesia considera que con esa vida y con esa santidad y esa intercesión de ellos se han logrado milagros, aún después de muertos. Pero aquí el Señor le dice a Dimas, hoy estarás conmigo. Por eso dice, Él fue el que abrió las puertas del cielo. Ahora, yéndonos a esa meditación de a dónde fue Elías y de a qué, cómo entender, como les decía, precisamente nos encontramos, hay un momento en el que el Señor revela, esto es una vivencia que el Señor le permite a San Pablo. Mis hermanos, vámonos, todo esto es bellísimo, fascinante, súper interesante. Vámonos a 2 de Corintios 12:1. ¿Qué le permitió vivir el Señor a San Pablo? San Pablo habla de un tercer cielo. Entonces, yo no sé a qué cielo fue llevado Elías, porque San Juan decía que nadie ha subido al cielo más que el que ha bajado del cielo. Entonces, que en el cielo hay varios niveles, ¿sí? Acuérdense que estos misterios también les son revelados a los místicos como los mismos niveles del purgatorio, ¿sí? Es Segunda de Corintios 12, dicen esto que nos explica San Pablo, porque tendríamos que ver que todo esto que vivió San Pablo, este misticismo que vivió San Pablo, lo vivió ya después de un Jesús muerto y resucitado, que es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Con personas a las que el Señor, pues nada más porque las llama, porque como le dijo a Catalina Rivas, porque eres nada y porque a ti sí te puedo moldear. Los que nos sentimos que somos mucho, o que todos lo sabemos, o que no lo necesitamos, es ahí el problema para nosotros, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con San Pablo? Dice, está hablando San Pablo,
Pone como si fuera de otra persona esta experiencia, pero sabemos que es una experiencia que a él le tocó vivir, ¿sí? No es de otra persona. Dice, de nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, llegaré a las visiones y revelaciones del Señor. Nos está confiando. De cierto creyente sé esto. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se pueden decir, son cosas que el hombre no sabría expresar. O sea, San Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que lo que oyó ya no existen palabras en el vocabulario nuestro para poder expresar lo que oyó y lo que vio, ¿sí? En ese tercer cielo. Y más abajito, precisamente en esa misma 2 de Corintios 12, él habla de un aguijón que está teniendo en su cuerpo, ¿sí? Y dice esto, me llama la atención porque él expresa que para que él no se eleve solo, ¿sí? No sienta así como que, ay, ya me llegó el tercer cielo, ya la hice, ya soy santo, etcétera, ¿sí? Dios le permite un aguijón para centrarlo. Y entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que las pruebas que el Señor nos permite, los sufrimientos que el Señor nos permite, es para que nosotros sepamos y entendamos que no nos podemos desprender de Él, que a Él lo necesitamos en nuestra vida, en nuestros momentos de gozo, en nuestros momentos de sufrimiento, ¿sí? Pero sobre todo porque lo que nos espera es maravilloso, ¿sí? Que esas palabras de San Pablo, que no puede expresar lo que vio en ese tercer cielo. Vamos al aguijón. Dice, y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón verdadero, delegado de Satanás para que me abofeteara. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me respondió, te baste mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con todo gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso me alegro. Pongamos atención, qué difícil, pero esta es palabra de Dios, mis hermanos, para que lo entendamos, sobre todo por estos momentos que se están viviendo de tanto dolor, sufrimientos, muertes, personas que se van sin que nos podamos despedir de ellas. Pero ¿qué dice San Pablo, por el amor de Dios? Porque la palabra de Dios es eterna, todo va a pasar. El cielo, la tierra, todo pasará. La palabra de Dios no. Cuando estoy hablando del cielo, el cielo que alcanzamos a ver, ¿no? No el cielo, el paraíso. Dice, por eso me alegro cuando me tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tal, mis hermanos? Por eso me alegro. ¿Sí? Hay otros momentos donde el Señor, la palabra de Dios dice que cuando eres humillado, cuando a causa de su palabra, a causa de compartir las cosas de Él, la palabra nos dice, den brincos de júbilo. Uy, cuánto nos falta, ¿verdad? Para empezar a esos brincos de júbilo. Es tan apasionante todo esto que la palabra de Dios nos comparte. Por eso les decía, cuando tú le das el tiempo al Señor, mi hermano, es tan importante que podamos reflexionar este tipo de cosas, porque hay algo que leí que dijo el Papa Pío X. Dice, toda la fuerza del reinado de Satanás se debe a la debilidad y tolerancia de los católicos.
somos débiles, somos tolerantes, somos conformistas. Y recordaba también que en alguna ocasión tuvimos la bendición de que aquí en casa de mi vecina, Fadua, Fadua Sab, vinieran unos sacerdotes que venían de Garabandal. Acuérdense que Garabandal todavía está en estudio, ahí se manifestó la Virgen a 4 jovencitas, niñas, y bueno, todo lo que ha traído todo esto. Y en aquel entonces vinieron ellos a darnos un retiro, como de 3 días más o menos, ¿sí? Y uno de los sacerdotes que venían de ahí de Garabandal nos hizo esta pregunta dentro de este retiro. Dicen: a ver, mis hermanitas, si en este día se te informara que el mundo se acaba mañana, ¿qué harías? Y esto por lo que dice también el Evangelio de ayer de las vírgenes, ¿no? Nadie sabe el día y la hora, ¿no? Y bueno, pues para qué decirles las que se armó, porque nos pusieron a meditar sobre eso, ¿no? Entonces hubo diferentes opiniones, desde que, ay, me tengo que buscar a mi familia, etcétera. Lo que se nos ocurría nos venía. Entonces él decía, ponía como ejemplo a un santo, que desgraciadamente ahorita no me recuerdo el nombre, pero me recuerdo lo que él comentó, el padre comentó, que a eso se le preguntó a un santo sobre esa posibilidad, y le dice: ¿qué harías? Y él contestó: pues lo mismo que estoy haciendo, ni más ni menos que lo que estoy haciendo. Entonces el padre nos decía: si entras en pánico, estás en problemas, ¿sí? Y si quieres correr para acá o para allá, estás en problemas. Porque lo importante es que siempre debemos de estar listos para cuando llegue ese momento. Y no necesariamente, mi hermano, porque se acabe el mundo. Tu mundo, mi mundo se puede acabar en el momento en que nos llegue, ¿sí?, la línea que ya está trazada por Dios nuestro Señor, ¿sí? Y la importancia de estar siempre preparados, siempre listos. Precisamente en la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, este día se nos pide que compartamos, ¿sí?, esa parte del Evangelio de San Mateo 25, que se nos dice que debemos de comer al hambriento, que vistamos al desnudo, ¿sí? Y que no lo hagamos como algo, bueno, no tengo nada que hacer. No, que compartamos. En una ocasión también les ponía el ejemplo de que nos compartía un sacerdote, ¿sí?, un santo varón del Señor, que en eso de compartir, en una ocasión, a las puertas de su iglesia, donde él era párroco, pues de repente lo aborda un necesitado y le dice pues que si le consigue un suéter, algo, porque tiene frío. El padre se sube a su cuarto, entre su ropa, como acostumbramos de repente a hacerlo, pues y se baja, va corriendo, cuando claramente oye esa inspiración o esa voz del Señor, ¿sí?, que le dice: eso no es tuyo. Y él, avergonzado, se regresa. ¿Por qué le decía el Señor: eso no es tuyo? Porque era uno que tenía ahí escondido de lo que ya no te viene, de lo que ya no te gusta. Y entonces él se puso a buscar y encontró uno que era el que más le gustaba. Y bajó y se lo dio. Porque eso tiene que ver también con lo que dice Santa Teresa, ¿no? Dar hasta que duela. O sea, eso no quiere decir que no sea bueno dar. Siempre es bueno dar. Pero el dar hasta que duela no es tan sencillo, ¿sí? Estaba viendo también en todo esto que se muestra del cielo, de la necesidad de estar en ese fuego. Una de las cosas que compartía Eddie Russell es, voy a ver si me puedo explicar, mis hermanos, eso que ellos vivieron en Australia en 1999, Dios no se los permitió nada más para ellos.
eso es beneficio también para nosotros, para ti, mi hermano, para mí. El que podamos recibir esa bendición, ese conocimiento de esa experiencia, ¿sí? Avalada por nuestra iglesia, de algo que fue real, que pasó, el fuego cayendo sobre las personas que alababan y siendo envueltas en remolinos, y cómo rebotaba en los que estaban en pecado. Por eso les decía en un principio, el Espíritu Santo está en todos nosotros, a quienes lo tenemos muy escondido, pero el fuego no en todos. Y esto también tiene que ver cuando la misma palabra de Dios nos dice que si eres frío o caliente o tibio, ¿no? Por eso la palabra nos dice que al tibio el Señor los vomita. El caliente es el que está envuelto en el fuego, mi hermano. El que va a la palabra, escudriña la palabra, vive la palabra y obedece la palabra. Ese es el que está envuelto en el fuego, ¿sí? Ese es el tiempo que le da al Señor es el tiempo que sabe que necesita para seguir en ese fuego, ¿no? No pone sus prioridades antes de las prioridades de Dios. No pone sus tiempos sujetos a lo que tú quieres o a lo que a ti te gusta. No. Yo te lo puedo asegurar, entre más te metes en la palabra de Dios, entre más la vives, entre más vives en comunidad, entre más horas. No, la oración solos es hermosa, sí, pero si la misma palabra de Dios nos está diciendo 2 o 3 reunidos y ahí estoy, eso quiere decir comunidad. A eso nos invita el Señor. Júntense, nos dice, a orar salmos, júntense a hacer cánticos de júbilo. Recordaba también esas hermosas palabras que dice en el Salmo, en el Miserere, el rey David, el que le pide a Dios, no retires de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? Cuando tú estás llena del Espíritu de Dios, llena de ese fuego, ¿sí? Vas a la palabra cada vez que tienes la oportunidad. Oras no porque es obligación, oras porque te nace del corazón. Lo alabas porque le quieres decir que lo amas mañana, tarde y noche. Y no es que seamos locos, mis hermanos. Gracias a Dios somos lo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Los invitamos a entrar a esta página. Vale la pena que vean este testimonio real que pasó en Australia con nuestros hermanos carismáticos de Australia en ese momento de alabanza. Entonces, entra a YouTube, pon Brenda M. Leiva, ahí va a estar, buscas Bautismo de Fuego, Eddie Russell. También compartirles y pedirles una oración por los dos, tanto por Eddie como Alejandro, que nos apoyó. Alejandro, muy joven, Alejandro Machín, los dos ya fallecieron. Solo Dios sabe el día y la hora, mis hermanos. También sigan en estas páginas de la Comisión de Liturgia, que hay muy buenos programas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora recuerden, es muy probable que ustedes conozcan estos textos bíblicos, sepan esta historia de la salvación. Pero qué importante es compartir, que nuestros hermanos que están alejados, o los que son tus amigos, o los que son tus parientes, lo que es tu familia, conozca que el Señor quiere que estemos envueltos todos en ese fuego que habla en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Dice su palabra, ya quisiera que estuviera ardiendo. Ese fuego que Él manda a la tierra es el fuego purificador. Y no dudaría que estamos viviendo también momentos de purificación, ¿sí? Entremos en la oración, en la obras de misericordia y en el arrepentimiento. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, mis hermanos, nos vemos la semana que entra.